De hecho, podría ser un guión de una película. La veo efectivamente muy cinematográfica. Ajá. Bueno, de hecho, además, puedo decir que yo he aprendido a hacer novelas de intriga sin saber que estaba haciendo una novela de intriga, porque este libro, a mi modo de ver, tiene para mí las claves de cómo se hace una novela de intriga. ¿Y cómo se hace una novela de intriga? Pues planteando una situación misteriosa, desconocida para el escritor, y que sea el mismo escritor el que vaya averiguando lo que está pasando ahí, ¿no? El misterio, y con el propio escritor, el lector. Y yo creo que así consigues que el lector no sepa lo que está ocurriendo, porque tampoco lo sabe el escritor. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos un formato nuevo donde tengo el gusto de moderar una mesa con Eduardo Martínez Rico, escritor y doctor en filología, autor de novelas, ensayos literarios, biografías y trabajos periodísticos. Hablaremos sobre 3 de sus libros, su último lanzamiento, que es una novela llamada Vídeos para una mujer, el libro de poesía El paraíso está en la tierra y el libro La guerra de las galaxias, el mito renovado, que se publicó hace unos años y que lo van a volver a reeditar. En este último libro, entre muchas cosas, hay una entrevista con nuestro otro invitado de hoy, que es el maestro erudito y grandísimo poeta, don Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto ya formó parte del podcast hace un tiempo y, bueno, necesita poca presentación. Para los que no le conozcáis, es poeta, filólogo clásico, ensayista, traductor, exsecretario de Estado de Cultura y exdirector de la Biblioteca Nacional. Con todo esto, vamos al podcast. Muy buenas, aprendedores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial. Eduardo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí, como siempre. Gracias. Hoy traemos al maestro, a Luis Alberto de Cuenca. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Nada, bueno, hoy estamos aquí para comentar tu última publicación, ¿no? Una de ellas, Vídeos para una mujer. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surgió esta obra, cómo... Pues surgió de una forma muy peculiar, ¿no? Porque no me quiero extender mucho, pero era un momento de mi vida malo, ¿no? Yo había perdido un trabajo y estaba en mi casa, tenía mucho tiempo y de repente tuve como la imagen de este personaje, de Benito Funciños, del magnate de las comunicaciones, grabándose vídeos. Y a partir de ahí tiré del hilo, yo tenía tiempo y desarrollé la novela. Hice lo que fue un borrador de, no sé, 150 páginas aproximadamente, más o menos. Y yo este libro, a mí me da la impresión de que tenía mucho tirón, de que era muy vendible, ¿no? En el sentido comercial. Pero no me gustaba cómo estaba escrito, ¿no? Y entonces, pasando muchos años, como 20 y pico años, volví al libro, yo me acordaba de él y decidí darle un repaso, revisarlo, reescribirlo en cierto modo, dejarlo como a mí me gustaba, pero conservando lo que era la historia, ¿no? Lo que a mí me gustaba del libro antes, lo conservé. Y sigo pensando que es un libro que puede gustar mucho, que tiene tirón comercial. Y como lo reescribí con cuidado, pues también creo que está bien escrito. ¿Y te costó mucho esta reescritura o no? No, no me costó, pero fue una cosa de un trabajo, claro, de decir, yo creo que esto merece la pena porque además a mí nadie me garantiza publicar los libros. Entonces era una apuesta personal y yo me puse con ello día a día hasta terminarlo. Además, Pero esas 150 páginas que tenías escritas hace tiempo, de algún modo eran la parte del león del libro. Bueno, en realidad era el libro. Era el libro, o sea, lo que luego retoqué fue la redacción, vamos. Lo que es el libro, que pasaba, el argumento, el plot de la novela ya estaba hecho. Ya estaba hecho. De hecho, pero lo que no estaba hecho era el final, por ejemplo, que lo hice entonces. El final es que, la verdad, uno cuando está leyendo Vídeos para una mujer se da cuenta, a ver por dónde sale Eduardo, porque el final era complicado. Era complicado. Pues sales bien. Sí, pues el final es de nueva planta. Pero también es verdad que para que el final encajara, yo creo que metí cosas entre medias para que la cosa encajara. Pero yo creo que este libro, siendo sinceros, pues fue como, yo digo que fue como un rapto de inspiración. Y está escrito como de un tirón. Yo creo que es un libro efectivamente divertido, que no te abandona, estás leyendo sus páginas y sigues leyendo sin parar.
Y luego tiene algo como de un término que puede parecer peyorativo, pero que para mí es positivo, que es el folletín. Es un poco folletinesco. Sí, sí, sí. Y eso me gusta, me gustó. Y me divierte esos dos, digamos, campos o dos terrenos muy diferenciados. Uno, el mundo de los vídeos del señor, que se dirige en primera persona a los policías. Y luego la historia de amor de la policía, que es una cosa muy pintoresca. Sí, 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 sí. No quiero tampoco destripar el libro, pero realmente es muy interesante la relación que hay entre el inspector y la chica, ¿no? Cristina García. Claro. Efectivamente. De hecho, yo creo que por ese elemento folletinesco, el editor, sin decirme a mí nada, lo metió en la colección de intriga de la editorial de Mágica, porque yo no había pensado que esto fuera de intriga. Yo escribí una novela normal. Yo escribo novelas. No, pero tiene intriga porque claro, ha Sí. habido desapariciones, ¿no? La madre y la hija, ¿no? En ese momento. Luego se explicará por qué o cómo. Pero eso significa que hay intriga bajo la Total. especie de... De hecho, podría ser un guión de una película. La veo muy, efectivamente, muy cinematográfica. Ajá. Bueno, de hecho, además, puedo decir que yo he aprendido a hacer novelas de intriga sin saber que estaba haciendo una novela de intriga, porque este libro, a mi modo de ver, tiene para mí las claves de cómo se hace una novela de intriga. ¿Y cómo se hace una novela de intriga? Pues planteando una situación misteriosa, desconocida para el escritor, y que sea el mismo escritor el que vaya averiguando lo que está pasando ahí, ¿no? El misterio. Y con el propio escritor, el lector. Y yo creo que así consigues que el lector no sepa lo que está ocurriendo, porque tampoco lo sabe el escritor. Es que yo no sabía lo que estaba ocurriendo La ahí. que sabe más del tema es Cristina. Cristina es la que más, digamos, se mete en el personaje, lo admira, se prenda de él de alguna manera. Y luego es la que siempre dice en conversaciones con el policía, el inspector, no me acuerdo cómo se llama. Lopera. Joaquín Lopera. Juaco. El equipo es O del policía. Joaquín Lopera, Cristina García, Esquivias. Que es un nombre súper policía, Esquivias. Sí, sí. Yo voy a hacer un escribías en mi clase. En el Sí. colegio. Ajá. Sí, se forman ahí unos diálogos mientras se ven los vídeos y es como... Yo es que digo que mientras lo estaba escribiendo no sabía lo que estaba pasando, lo estaba desentrañando a mi modo de ver también. Pero luego en una película se vería muy bien porque se pondría al señor Joaquín, rico, Benito Fonciños. en un sillón diciendo sus cosas y tal igual. Y luego podías hacer flashback. Podía ser muy divertido. Sí, a mí desde el principio me pareció que este libro era muy cinematográfico. Y además creo que el personaje tiene mucho interés por ser un magnate, por ser un hombre... pero es un magnate y un hombre muy rico, pero al mismo tiempo tiene mucho fondo, ¿no? Como demuestra, ¿no? Claro. Es que es un poeta, es un Pero filósofo. tenemos también un ejemplo en la historia de España actual, que es el magnate gallego. Efectivamente. El dueño de Inditex, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, yo no quiero dar nombres ni nada porque yo no tenía en la cabeza a nadie al escribirlo. Lo sé, pero hay algún tipo de concordancia. Claro. Por ejemplo, el señor este que no decimos un nombre, es una persona muy dadivosa, que ayuda a los demás. Y ha comprado mucho. Sí, yo me di cuenta de que se parecía mucho porque el editor me lo dijo, ¿sabes? Pues coincido con el editor. Claro. Y creo además que es un elogio, porque es que mi personaje es un tío estupendo, ¿no? Y también tiene, por supuesto, no, en vez de quejarse, no, al revés. Es una cosa muy enaltecedora. Pero el auténtico, diríamos, el que no está en tu mente, pero que sí está de alguna manera en la mente de los demás, tiene una hija también muy importante. O sea, quiero decir Que encaja bastante, ¿no? Efectivamente. Y Benito decías que es una persona muy culta, ¿no? Es una persona muy culta, efectivamente. Es un poeta. Claro. Bueno, es que yo tampoco quiero destrozar la novela, pero demuestra en el libro, cita poetas, aparecen versos. es una buena persona, primero muy inteligente, porque ha conseguido partir de la nada prácticamente para convertirse en un magnate enorme, y luego también un personaje bondadoso, de buenos cimientos, ¿no? Un tipo que desde el principio era un hombre bueno. Un hombre bueno, efectivamente. Empieza aprendiendo mecheros en el rastro. Y se porta muy bien con su gente, se porta muy bien con la gente de fuera.
Bueno, el mesero es muy gracioso. Y comentas mucho, comentas varias ocasiones Camilo José Cela. ¿Por qué Camilo José Cela? Bueno, porque yo era un escritor que admiraba mucho y es verdad que ahora se le lee menos, se habla menos de él. Bueno, pero está ya en el Olimpo de los clásicos, ¿no? Quiero decir que no va a desaparecer, ya está en el canon, ¿no? Es cierto que se lee menos, pero es también normal, ¿no? Sí, pero bueno, pues es un escritor que a mí siempre me ha encantado, que yo lo he seguido mucho cuando era niño y no tan niño, y por eso lo he metido en el libro. ¿Y qué te gusta de Cela? Sobre todo las primeras novelas. Pues me gusta mucho Viaje a Alcarria, por ejemplo, Me encanta. 1946. y La Colmena. Yo creo que es lo que más me Era gusta. 51. Y también últimamente le acabo cogiéndole el punto a Madera de Bojo. Me gusta. Yo hice la reseña. Es un libro mucho más oscuro, más, digamos, para analizar con mucho cuidado, más hermético, pero interesante. Yo lo reseñé. Para el ABC, No, para una revista. para el Mercurio, puede ¿Sabes? ser. No, era Nueva Revista de Pepe, Ah, la de Fontán. ah. Oye, Eduardo, y por la extensión del libro, ¿crees que podría haber sido más largo o no? ¿Lo acortaste por alguna razón? No, bueno, en realidad está como lo dejé en su momento. Como dije, lo revisé, lo mejoré, lo perfeccioné Ujú. en el tema de la redacción, como digo, añadiendo algunas cosas para que encajara, le hice el final, pero que el final tampoco, el final unas cuantas páginas, o sea, para redondearlo, digamos, para que la cosa tuviera sentido. 2 páginas o 3, ¿no? Me quedaba nada, me quedaba nada. Y Y luego tiene algunas escenas escabrosas entre la policía y su jefe. sí, que aparece desnudo él, ¿no? Sí, sí. Meter un poco de picante a los... Sí, pues sí, efectivamente, que va a haber buenas escenas porque hay un idilio, como en todas las películas dicen que tiene que haber una historia de amor, Claro. pues yo es que lo metiera ahí, pero surgió. Tú lo metiste en el mismo comando de la O policía. sea, la historia de amor aparece en el comando, como dices tú, de los policías y están ahí jugando. Vamos a ver, es una novela, como dijiste antes, folletinesca. O sea, es una novela muy seria por un lado, porque esto es el drama de una persona, pero por otro lado es como desenfadada. O sea, no es una novela muy seria, es una novela Una popular. narrativa un poco desenfadada, sin ningún tipo de, ¿cómo te diría?, de sentirse por encima del lector, sino que más o menos a favor del lector siempre, Sí, para que se divierta el lector. popular, que yo sé que a ti te gustan mucho los géneros Claro, populares. por eso me gusta mucho esta novela. Es me gusta popular. ¿Y qué efecto crees que tiene en el lector, o sea, la lectura de este libro? Pues a mí me están llegando noticias de gente que me dicen, por ejemplo, que engancha mucho al principio, y eso yo lo puedo entender. Porque, Sí. porque me enganchó a mí. Claro, sí, estoy de acuerdo. Engancha al principio, pero eso no quiere decir que interrumpa la lectura en un momento dado. Sigues hasta el final. Sí. Porque como siempre queda la posibilidad de enterarte de algo que ha pasado muy raro, muy difícil. Está jugando con la idea de que es una novela policíaca con crimen y con criminal, y luego te sorprende. El true crime, ¿no? Que está tan de moda ahora, ¿no? Yo lo que veo es que es una novela que hasta el final no sabes lo que ha pasado. Entonces eso hace que, o sea, esa incógnita, ese no saber, al lector le está Claro, hiriendo. no saber, sobre todo si está con vida o sin vida una serie de personas, ¿no? Claro, aquí ¿qué ha ocurrido todo este embrollo que aparece ahí desde el principio, ¿no? Pues ese embrollo se va desenvolviendo solo y el lector pues acaba sabiendo mucho. Ya. Es que no quiero contar demasiado Claro, porque está feo el libro, vamos. normal. ¿Qué te iba a decir yo? Que quería comentar con vosotros los otros 2 libros, ¿vale? Sí. Uno que hiciste una entrevista a Luis Alberto ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Sí, ¿verdad? de hecho fue cuando nos conocimos. De hecho, no sé. Y en este libro, o sea, ¿por qué? O sea, es decir, ¿os conocisteis? O sea, ¿cómo fue vuestro vínculo? ¿Por qué llegasteis a...? Pues el vínculo fue que yo estaba terminando mi libro sobre las galaxias, o lo había terminado ya, y me había dado cuenta de que le faltaba algo sobre el mito artúrico, porque yo me había dado cuenta de que ese era un tema interesante en la Guerra de las Galaxias Y es una de las fuentes. y que no lo había tocado. Y entonces a mí me recomendaron libros de Carlos García Gual, que es muy amigo nuestro. Es mi maestro, desde luego. Carlos García Gual es un gran experto en materia artúrica. Ha escrito varios libros sobre el tema y sabe mucho de eso. Y desde el principio hemos colaborado en eso juntos, desde el 76 que publicamos la traducción
con estudio, de Caballero de la Carreta, de Chrétien de Troyes. Que lo tengo yo. Tienes tú. Que por cierto ha sido un libro muy exitoso, debe andar con la 20ª edición, una cosa así. Y la verdad es que desde entonces pues nos hemos encontrado muchas veces. Tú también tienes una muy buena amistad con Carlos. Y pues llegaste, yo no sé, a través de Carlos o mía. Yo Pues entonces... Es que nuestra amistad, digamos, surgió a la vez los dos prácticamente. Porque yo empecé a leer sus libros de Arturo. Viste que yo también tenía muchas cosas de medievo. Yo entonces trabajé mucho el medievo. Traduje lo de Historia de los Reyes de Britania. Sí, que lo tengo también. Hice ¿qué cosas más? Una serie de cosas de tipo medieval. Sí, lo comentas en la entrevista. Es que él me dijo, para esto habla mejor con Luis Alberto, que sabe más que yo, del tema popular también. Claro, porque él lo que sabía era el tema artúrico, pero el artúrico ligado a la Guerra de las Galaxias era más típico mío. Me gusta más lo popular. Carlos se queda más en el ambiente culto, ¿no? Exacto. A mí me encanta lo culto igual, pero lo popular me gusta mucho. Y yo no sé cómo, pero te escribí un correo, tú me contaste entusiasmado y fui a tu despacho y te entrevisté. Claro, porque a mí me parecía interesantísimo que una cosa aparentemente sin importancia, como era el mundo galáctico, lo estudiara alguien, ¿no? Porque creo que la literatura popular, el cómic, todo ese tipo de cosas, son cosas que hay que estudiar, igual que cualquier otra cosa. Claro. Entonces me gustó que lo hicieras tú y enseguida pues enlazamos, ¿no?, con el tema. Yo soy muy de la Guerra de las Galaxias también. Tengo poemas incluso dedicados a la princesa Leia, etcétera. De hecho, en tu casa tienes un montón de referencias. Memorabilia Sí. de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Es una nueva edición, ¿no? Van a sacar una nueva edición después de Navidades, me han dicho. Pero esta ya es la tercera o cuarta. Bueno, esta en concreto es la tercera, me parece. Y luego hay una cuarta, y la que van a sacar me parece que es la quinta, que es una edición, me han contado, especial de los 30 años de la editorial, que la editorial y mágica Alberto Santos ya cumple 30 años. Quizá fuera por Alberto Santos, como nos conocimos antes. No, es que tú me conectaste con Alberto Santos. Yo fui el que Y gracias a eso pude publicar el libro. Caramba, pues me alegra mucho haber contribuido. Pues es así. Me había olvidado. Pero ya nos conocimos antes y fue porque yo me acuerdo de la Facultad de Filosofía y Letras de encontrarme con García Guar, que había leído un par de libros suyos, y le dije, te quiero entrevistar para esto. Y me dijo, no, para eso habla mejor con Luis Alberto. Y yo no sé si me dieron el correo, es posible que me... Correo quizá, no, el teléfono. Sería Claro. más tiempo de teléfono. Y fui al CSIC cuando estaba... Mi despacho es decir que te recuerdo varias veces. Sí. Y bueno, la entrevista grande, la gorda, la hicimos en el CSIC. Sí. ¿Y quieres comentar algo sobre la nueva edición que creas relevante? Bueno, de este libro mucha gente me dice que es mi libro más personal. Me dice bastante gente, tú me lo dijiste hace poco. Y eso me hace pensar a mí, verdaderamente, por qué lo es. Y a mí las Galaxias me encanta desde pequeño y digamos que efectivamente estoy muy implicado en ellas. Sí. Creo que me explican de algún modo y que cuanto más las conozco, más me conozco a mí mismo también. Es un poco como, creo que lo digo en el libro también, lo que decían los griegos del conócete a ti mismo, pues a mí estas películas me sirven para conocerme a mí mismo. Por supuesto. Y creo que a mí y a muchos otros, porque estas películas, como en el caso de Luis Alberto, que es mayor que yo, pero aún así le encantan. Pero la gente de mi generación es que tenemos un vínculo grande con la saga galáctica. ¿Y crees que las tres grandes, ¿no?, conocidas y tal, las posteriores que han sido precuelas y tal, ¿tú crees que han tenido un efecto tan relevante como las que tuvieron las primeras? Vamos a ver, a mí me gustan, pero es que claro, nosotros yo creo que partimos de un pequeño error la gente de nuestra edad, ¿no? Sí. Y es que hay que tener en cuenta que nosotros vimos esas películas cuando éramos pequeños, Claro. y nos impactaron como tales. Sí. Y las nuevas, yo creo que las que hizo incluso George Lucas, el episodio 1, 2 y 3, yo creo que están precisamente enfocadas para los que son niños entonces. Claro. Y yo me acuerdo de hablar con niños en aquella época y estaban entusiasmados con ello, ¿no? Claro. Y yo creo que pasa igual bien con las Lo nuevas. que dices ya. Las nuevas, las últimas, yo creo que ya estaban también hechas para nosotros, que teníamos niños, Ya. que íbamos a los Sí. cine, ¿no? Sí. También quizá buscando ese romanticismo, ¿no? Ya. Yo no, porque yo no tengo hijos, pero yo creo que eso lo han hecho otros, ¿no? Y a mí me gustan El también. enfoque comercial también es eso, ¿no? También es... Pero creo que yo creo también que la gran magia Ya. se están en las primeras, Ya. evidentemente. Y además las sigo viendo. Hace poco vi una para refrescar un poco este encuentro. Sí. Vi El retorno del Jedi, por ejemplo. ¿Quieres que vayamos a la poesía?
Sí, a mí me gustaría, por aquello de aprovechar que está Luis Alberto aquí, hacer algo, ¿no? A ver si él quiere, ¿no? Yo La en ese- poesía, en primer lugar, debo decir que este es el libro en el que yo he colaborado también, pues un pequeño prólogo. Sí. Tiene la misma ilustración de un pintor de Turino, de Milán, Francesco Ayez, que hizo el verso de Francisco Ayez. O sea, que Bellísimo cuadro. los dos hemos tenido el mismo gusto para elegirle. La segunda edición de un libro mío de Visor sale Sí, con este. pero que además que nosotros lo elegimos sin saber lo de tu libro, ¿sabes, Luis Alberto? Por supuesto, eso es lo más bonito. Coincidimos sin saber. Es un libro maravilloso. Es que hay un poema que se llama, que trata de un beso, del beso, y por eso al editor le pareció que podía ser apropiado este cuadro. Me lo enseñó a mí, me dijo, perfecto, me encanta. Perfecto. Y no deben ser los únicos tú y yo los que hemos puesto este. Sí, tú me dijiste que era bastante frecuente, ¿no? Frecuente, sí. Este es Francesco Ayez, escrito Hayez. Sí. Un apellido raro para ser italiano, ¿no? Pero la verdad es que aquí estás tú entero en la cuestión amorosa. Pero me parece que eran dos poemas que se escapaban de eso. Efectivamente. Que uno era sobre Ulises y A Penélope mí y el otro que te era a ti. Y me gustaría que leyeras ese, si te parece. me encantaba. Que es sobre Indiana Jones. Ya yo. Está al final. Otro personaje que también nos fascina. Nos fascina, sí. De hecho, yo encuentro que en mi caso, por ejemplo, hay algo parecido con Indiana Jones a lo que ocurre con las Guerras Galaxias, porque también encuentro que tiene muchísimo fondo, muchísima sustancia cultural, histórica. Quizá un poquito menos que la Guerra de las Galaxias, porque la Guerra de las Galaxias tiene un fondo cultural brutal. Brutal. Está Campbell detrás de todo, Sí. y Campbell es uno de los grandes mitógrafos modernos, ¿no? Sí, bueno, y luego historia, es que las Guerras Galaxias tiene un montón de historia también. Enorme. Yo digo en mi libro que hay como un arquetipo histórico. De todas maneras, lo grande de la Guerra de las Galaxias es la primera trilogía, Sí, la que sí. es la segunda, porque esa es la fuerte, la maravillosa, sobre todo El Imperio Contraataca. Sí. La gran película, pero también A New Hope es una buena película, y también lo es El Retorno de Jedi, ¿no? Sí. Ajá. Yo hace poco he visto Retorno del Jedi y he visto parte del Imperio Contraataca para refrescar un poco esto. Y la guerra de las Galaxias, la La primera. Guerra de las Galaxias pensaba hacerlo. Lo que pasa es que la Guerra de las Galaxias yo encuentro, bueno, a ver, vamos a ver, tiene toda la importancia que es la novedad. O sea, ahí se presenta el tema. Pero a mí me parece que es peor película que las otras dos, con diferencia. ¿Y de las tres con cuál te quedas? ¿De las tres? Sí. Bueno, pues la que pasa por ser la mejor es el Imperio Contraataca, efectivamente, pero a mí en lo personal, pero quizá es algo personal por mi propia vida, Ajá. y yo creo que fue la primera vez, es que fue la primera película que vi en el cine El Retorno de Jedi. de las Guerras Galaxias. Ujú. Fue El Retorno de El Jedi. Retorno del Jedi. Y aparte que me parece que el Retorno del Jedi, las criaturas, o sea, está todo como muy Hay esa adaptado. escena maravillosa en la que está prisionera de Jabba el Hutt, la princesa Leia, Ujú. y yo digo que lo sabe en un poema. Sí, sí, sí. Tu cuerpo de princesa esclavizada. Que es la canción de Loquillo, ¿no? La que canción de hizo Loquillo también. efectivamente. Ah. Vamos a leer el poema que me ha dedicado Eduardo. Después de la aventura. Para Luis Alberto de Cunha. Te estás afeitando después de la aventura. Tienes magulladuras por todo el cuerpo. Incluso has perdido muchos cabellos de los golpes. El último amor te ha dejado una estela de fuego en el estómago. El grial, el arca, las calaveras de cristal. ¿Qué más da? Todo pasa y deja su agujero. Te quitas la espuma de afeitar de la cara y sueñas con una esposa, un coche familiar y otro perro, Indiana. Abres los ojos y despiertas. No. Vas al salón en Albornoz y lees a Homero y Aristóteles. Vuelves a soñar con un avión, la cazadora de cuero, el látigo y el sombrero, la mujer de la aventura. Ya no eres joven, pero qué feliz eres. Es un canto a la saga que es estupenda. Porque en el fondo la Guerra de las Galaxias es una especie de saga espacial, pero que podría estar cantada por un bardo, ¿no? Por un Homero, de cierto modo, ¿no? Y todo gracias a que Campbell le cedió una serie de textos y de imágenes también, ¿por qué no?, a Lucas y a Spielberg, para que de algún modo ampliaran el sentido simbólico de la saga. Lo han conseguido. De hecho, el rancho de Lucas era un lugar habitual de encuentro entre Campbell, Lucas y Spielberg, ¿no? Ajá.
Qué bueno. Sí, yo lo que leí en su momento es que en el rancho Skywalker le invitó Lucas a Campbell, el gran mitólogo, a ver a las galaxias, y Campbell dijo, esto es el mito renovado, por eso le puse el título a mi libro. Es que Campbell, yo lo he leído prácticamente todo, es un monstruo, es un auténtico genio de la mitografía. Y en concreto, aquí está totalmente en la base de todo lo que se cuenta a lo largo de las películas. Bien, es verdad que las tres últimas son más infantiles, pero lo que tiene de bonito la saga de la galaxia es que, aunque sean más infantiles, lo que es la dirección artística es impresionante. Claro. Es muy hermoso de imágenes, aunque puedes quitar el sonido. Que dice mucho la imagen. Yo me fijaba el otro día cuando vi el Retorno del Jedi y en Imperio Contraataca, por ejemplo, lo que son las naves, cómo vuelan las naves, es maravilloso. Y estamos en los años 70, Eso 80. iba a decir, no parece trasnochada, ahora, viéndola ahora. No, para nada. O sea, tú ves ahora, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de Byron Hastings del 55 y te parece un poco antigua. Claro. A mí me gusta igual, porque Sí, me encanta lo camp. Pero reconozco que La Guerra de la Galaxia mantiene un nivel que además de algún modo se ha seguido con los spin-off que ha habido de la saga y las películas televisivas. Se ha ido alimentando al monstruo, ¿no? El monstruo en este caso es el mito, ¿no? El mito de la Guerra de la Galaxia. Y eso significa que han estado siempre al tanto de que no recayera en absoluto la belleza de la saga. Quería aprovechar, ya que os tengo aquí a los dos y que sois, bueno, de diferentes generaciones, ¿no? Preguntaros, para vosotros, responder quien queráis, ¿qué sentido tiene hoy ser escritor? Pues Luis Alberto yo creo que diría algo así como diría, el mismo sentido que tenía que en los tiempos de Homero. Eso desde luego, pero sobre todo es algo que se impone. Este señor no quiere ser escritor y yo tampoco. Sí, tienes razón. Hemos nacido, se nace escritor, Claro. como se nace poeta. Se impone. Y lo que también es curioso, eso sí que lo digo yo siempre, que se pueden hacer escritor o poeta y no escribir una sola línea o un solo verso, y no dejar por eso de ser poeta o escritor, porque el poeta va por el mundo mirando el mundo con una mirada poética. Luego la puede trasladar al papel o no, pero en cualquier caso la mirada es la misma del que lo trae al papel o el que no la trae al papel. Y desde luego en el caso de Eduardo es un grafómano total. Yo lo leo todas sus aportaciones casi diarias a Zenda, ¿no? Zenda, Sí, Zenda. y la verdad es que se te nota que vive la escritura con una virulencia maravillosa. Yo me considero también, pero sobre todo en mi caso es la poesía lo que prima. Lo que prima, ¿no? Sí, pero no tiene razón en el sentido de que es verdad que que no lo elegimos. Porque si lo eligiéramos, si nos dieran a elegir, probablemente no lo cogeríamos porque es mal negocio, vamos. Es una cosa muy profunda. Vive muy poca gente en la literatura. Hay gente que vive, pero muy pocos. La verdad es que la Guerra de las Galaxias tuvo una suerte enorme en España con tu libro, porque fuiste el primero en romper el fuego. Digamos, desde la academia, desde tu formación filológica, ocuparte de la Guerra de las Galaxias. Sí, yo creo que sí. En fanzines, en cosas de ese tipo, probablemente hubo artículos previos, pero lo más serio que se hizo hasta que apareció el libro fue lo tuyo. Sí, y además yo no me he olvidado del tema, porque además como se hacen ediciones nuevas, no sé, me encarga una conferencia o tengo que hablar de esto. Hoy, por ejemplo, pues voy refrescando, veo las películas de nuevo, yo no me he olvidado de ello. Yo sí, además, la primera es del 77, lo que se llamó después New Hope, que se llamó antes la Guerra de la Galaxia, Star Wars. Yo la vi con mi hijo que acaba de nacer, o sea que para mí también tiene una importancia. Y tu hijo es como yo de edad. No, tú de edad, es de 76. Claro, como yo. Álvaro se llama, ¿no? Álvaro. Y Álvaro es un fanático también de la saga. Es que no sé cómo no serlo, la verdad. Yo, a las personas que nos ha pillado en esos años, Yo generaciones... tuve interés por la saga de Star Trek, pero no lo puedo comparar. Me gusta Star Trek mucho, me considero un trekkie, pero mucho más de la Guerra de las Galaxias. Sí, yo las Star Trek me asomo poco.
Pero no porque no haya querido, sino tampoco porque no ha surgido. Pero también hay verdaderos apasionados, ¿eh? Sí, muchos apasionados. En un marco más realista, este es un marco más fantástico, en cierto modo. Y luego tiene mucha relación, por ejemplo, con algunos cómics. A mí me fascinan particularmente Flash Gordon de Alex Raymond. No me digas tú a mí que no está reflejado en Sí, hombre, es que Flash Gordon, es que al principio, Lucas, tú lo sabrás, quiso hacer una versión de Flash Gordon. Eso no me acordaba. Pues su intención original fue hacer una versión de Flash Gordon, pero no le vendían los derechos. Y entonces, fue entonces cuando se le ocurrió todo esto. Montó todo esto, pero el germen es Flash Gordon. Sí, De hecho, las letras sí. del principio, esas letras son de Flash Gordon. Yo hace hace mucho que me enteré de eso. Pues me alegra mucho que me lo digas, porque me importa mucho la saga de Flash Gordon y unirlas, entonces para mí me da. En cuanto a vuestras generaciones, ¿no? Pues generación Luis Alberto del 50, ¿no? Y tú eres del 76. ¿Qué cosas veis en común de vuestras generaciones como escritores y qué cosas veis que hay que mejorar? Yo creo que más que amistades o complicidades entre generaciones, hay amistades y complicidades entre personas. Ya. Entonces, podemos estar con un señor de 90 años también hablando de lo mismo, o con uno de 18. Claro. Depende de que tenga esa pulsión de amor a la literatura, el amor a la literatura heroica, a la literatura fantástica, como es el caso de la galaxia. O sea, que no me extraña nada ser, digamos, compa en este territorio tan maravilloso, galáctico, de mi amigo Eduardo, porque puede haber muchas otras personas de otras generaciones que también lo sientan así. Me acuerdo que Agustín Sánchez de Vidal, que también está presente en el libro, que me hizo el prólogo y me dio muy buenas orientaciones al principio. Un grande de la filología. Durante el libro, que es un grande. Y el cine. Sí. Pues me decía en su momento que teníamos afinidades, ¿no? Ajá. Afinidades. Y yo creo que es un poco lo que dice Luis Alberto. Si tienes afinidades, pues te puedes conectar con cualquier persona, de cualquier edad. Exacto. Fíjate que Agustín, por ejemplo, tiene la mejor edición que hay sobre el cine de Buñuel, lo tiene en cátedra. O, por ejemplo, él ha sido el prologuista de las obras completas de Miguel Hernández. No sé si lo sabías. Sí. Ha hecho de todo. Hizo su tesis sobre Miguel Hernández. Sin embargo, luego se dedicó mucho al cine, historia del cine. Sí, luego se especializó, se hizo catedrático de cine. Un gran tipo. Sí, y además es un gran novelista, es un tipo súper completo. Uh-huh. Sí. ¿Y tú qué cuestiones piensas comparado con la generación de Luis Alberto? Pues no sé, hay veces que me pregunto una cosa, Luis Alberto, hay veces que me pregunto si ahora es más difícil ser escritor que en tu época. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no, que ser escritor es complicado siempre. Y lo que era más fácil en mi época es, por ejemplo, hacer carrera académica. Yo a los 27 años ya era titular de universidad y poco después ya tuve la cátedra. Quiero decir que ahora la cátedra la sacan la gente con 60 años, ¿no? Sí, claro. Entonces era más fácil porque había menos gente y había menos disputas y menos, ¿cómo diría yo?, competitividad. Eso sí, pero en cuanto a la dificultad de la escritura, era complicado, ha sido complicado siempre, ¿no? Abrirse camino es complicado y tienen que pasar muchas cosas, tienen que conocer gente, etcétera. ¿Cuántos escritores habrá interesantes que estén en sus casas, que no hayamos podido leer sus libros, porque por su carácter son más o menos tímidos o no lo han hecho? Claro. Estoy seguro que hay muchísima gente. ¿Cuántos autores después de muertos cuando ganan la batalla? Pessoa, por ejemplo, el gran poeta portugués, publica un libro en vida. Y además un libro que tiene que ver con la historia de Portugal y muy poco que ver con su mundo interior. Y sin embargo luego se convierte en uno de los poetas más importantes del siglo, ¿no? Cavafis, por ejemplo. Cavafis no publica más que unos cuadernitos pequeños con los poemas y en los 70 años de vida de Cavafis pues prácticamente se lo dedicaba a los amigos. Claro. Luego de repente se muere, lo traduce Marguerite Yourcenar al francés. Ajá. Lo traduce también John Mauro Gordato al inglés y se hace con el público, ¿no? Cavafis es otro monstruo. Yo acabo de sacar una antología de Cavafis, traducida del griego antiguo, del griego moderno, que está en el Reino de Cordelia, es muy bonito, con muchas ilustraciones. Qué bueno. O sea que esto en el fondo... Ya. Lo que pasa que también hoy en día se supone que la gente puede autoeditarse, no hace falta tener una editorial.
O sea, es decir, puede Ya, haber... pero Siempre ha habido veces? autoedición, ahora más. Siempre autoedición. Siempre ha habido autoedición. Sí. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, los primeros libros se los publicó él. Los primeros 6 libros, 7, hasta este tío. Era normal. Ahora lo que parece que es más fácil porque los inventos de la tecnología moderna han hecho que no haya que tirar más ejemplares para que salga más barato, sino que puedes tirar de 50 en 50 y ya está. Claro. Y cuesta lo mismo. Eso es. No cuesta más Sí, ni menos. sí. Eso es una ventaja enorme. Claro. Y ahora hay mucha autoedición, efectivamente. Y la capacidad de promocionarse también, ¿no? Hoy en día, pues Internet, las redes sociales te permiten, ¿no? Pero el problema de la autoedición es que eso no se distribuye, no sé, ¿no? Así que eso tienes que darlo a conocer tú, En ¿no? Amazon a lo mejor lo tienen, pero tiene que decírtelo el autor donde está, lo que vas a comprar. O tienes que comprarlo en una presentación, por ejemplo, de libros, que hay muchas. Claro. Y de hecho yo conozco gente que ha presentado su libro muchas veces. Me parece muy bien, además. Pero es la manera de vender un poco ejemplares, ¿no? Sí, que dicen la presentación, pero que la han hecho 6 veces antes, ¿no? Ya... O sea, que 6 representaciones a 40 ejemplares, Sí. pues ya son 6 Claro. por 4, 240 libros, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí, este es el mundo de la picaresca. Sí, pero vamos, yo creo que en el fondo no ha variado tanto las cosas. Las cosas tienen, como dice Eduardo, que yo siempre digo, las cosas se parecen mucho a los que existieron en el pasado y las que existirán en el futuro. No somos tan diferentes. Ya. Cambia a lo ¿Y mejor. por qué la gente quiere escribir? ¿Por qué hay tanto interés por escribir? ¿Por qué está todo el mundo como ahora como locos por escribir? Tantos. ¿No? Pues Mucho más que porque- antes. Yo creo que porque es dejar una huella en el mundo, dejar algo Claro. suyo. Yo creo que hay algo de Legado, ¿no? de legado, ¿no? Y también porque el hombre es un ser que le gusta contar historias. Forma parte de su personalidad, de su cerebro, ¿no? Es de contar historias. El chamán de la tribu en el Neolítico contaba historias también de los mitos que explicaban el mundo, ¿no? Eso lo hace muy bien Campbell Ujú, o Mitch Eliade, por ejemplo. ujú. Pero no más que ayer ni hay afición. Ahora hay más facilidad de editar cosas por su cuenta, ¿no? Pero siempre ha habido la misma afición. Si lo cuantificamos es lo Claro. más bien. Durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente se puso a escribir. La pandemia, sí, yo recuerdo que estuve como 20 días completamente corroído por el horror de la pandemia y acababa de escribir. Pero luego empecé a escribir y me ayudó muchísimo a superar la pandemia. ¿Sí? Hice un par de libros de poesía que se publicaron después y me vino muy bien mentalmente. Fue un reto. Claro. Yo creo que era como no es una frivolidad, como la situación perfecta para escribir. O sea, aparte del drama, todo eso, por supuesto, la tragedia, No olvidemos, los muertos. No olvidemos, por ejemplo, que el de Cameron, una de las obras más importantes de literatura universal, de Boccaccio, fue escrito por Boccaccio. Se inventó a una serie de personas que huían de la peste y que se reunieron en un hotel o en lo que llamamos en un chalet, en una casa de campo, Sí. una serie de jóvenes de ambos sexos para contar historias. Porque la peste está muy bien para crear literatura. Mientras no te toque, claro. Creo que Hamlet lo escribió Shakespeare también en una peste, me parece. Y no es difícil, porque yo que ahora que estoy en la Academia de la Historia hace 15 o 20 años, pues todos los viernes tenemos una intervención de algún académico. Y la peste, tanto la peste negra como la última, ha sido objeto de varias conferencias. Ujú. Y en esas conferencias me he dado cuenta de que prácticamente las pestes ha habido cada muy poco tiempo. Cada siglo, ¿no? No, ni siquiera cada siglo, Y mucho más. Mucho más, ¿no? Ya, Lo ya. que pasa es que ahora vamos superándolas mal que bien. La famosa gripe española, ¿no? Esa Gripe fue a española. principios del siglo 18, 19. 18, ¿no? 1918-19, ahí murió, por ejemplo, Apollinaire, el autor Ajá. francés, y mucha gente. En una peste murió, lo he leído hace poco, Tiziano, si no recuerdo mal. Pues posiblemente, Tiziano. Ya era muy viejo, ¿eh? Finales del 16, de 90 y tantos, pues duró mucho. Duró mucho. Tiziano vivió mucho. Sería como 150 años hoy en día, ¿no? Sí, murió muy viejo, muy viejo. Era 96. Y pintó muchísimo, sí. claro. Ajá. Era un pintor excelso. Y vivía en una peste, claro. Había muchísimas pestes. En el 19 hubo muchísimas. Ajá. Y curiosamente, la peste española la llaman española, igual que llaman a la sífilis el mal español, Claro. pero los españoles llaman el mal francés. Así. Sí, ¿no? que le echaban, ¿no? Ya, Claro. claro.
una cosa cara. Pero sobre todo hemos venido a hablar de un libro que acaba de salir y que yo recomiendo muchísimo su lectura, que es Vídeos para una mujer, porque es muy entretenido. Tiene la vivacidad de la literatura que se escribe para distraer y para divertir y para pasar un buen rato. Eso no es tan fácil hoy día. Es que yo creo además también que cuando lo hice yo estaba, por ejemplo, en esa época yo veía muchas películas. Yo creo que eso me influyó. O sea, yo creo que hay más huella de esas películas, pues y cine divertido, cine americano, distraído, que de la literatura, aunque de la literatura también hay mucho porque yo tengo la cabeza impregnada de literatura, claro. Pero es que el cine es literatura también, si te pones a pensar. Sí, es narración, ¿verdad? El cómic también es narración, digamos, por viñetas, pero narración al cabo. Bueno, a mí el cómic me encanta también. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Del cómic? Pues yo creo que Tintín. Yo hoy no, siempre llevo relojes de Tintín, pero hoy me he puesto más serio, llevo a Shakespeare. Y la chapita que llevas es de la academia, ¿no? La Academia de la Historia. No me la pongo ni no me la quito ni va a dormir. ¿Ah, sí? Estoy muy ilusionado, es un proyecto fabuloso. Hemos hecho un diccionario biográfico único, Ajá. fundamental. Qué bueno. Yo estoy. Yo tengo algunas biografías. ¿Hiciste alguna vez? Sí. Pues yo estoy biografiado, no me hicieron ninguna biografía. Pero me encanta. 50 volúmenes extraordinarios. Ajá. Qué bueno. Es que además Luis Alberto es muy apasionado, muy entusiasta y en todo lo que se mete tú te vuelcas, vamos. Pues la verdad es que sí. La cultura me fascina. Cuando era niño, te pasaría a ti también, me volvía loco con los tebeos, con los libros, con las películas. Me iba a la cama con una enciclopedia, ¿no? Ahora te vas con el móvil y ya... Claro, todo. claro. ¿Y tienes algún nuevo proyecto, Luis Alberto? Un proyecto siempre. Ahora va a salir un libro de poesía erótica mía, ilustrada como cómics, que ya me han aparecido 2 libros. Uno que se llama Viñetas de Plata, jugando con la caja de plata mi libro y con viñetas de los cómics. Otro se llama Vive la vida y otras poesías gráficas. Y la dibujante que me ha hecho todas estas cosas es una mujer muy fabulosa que trabajó en la época dorada de las revistas de cómics, Sí. El Víbora sobre todo. Uh-huh. Se llama, quizá la conozcas, probablemente es bastante conocida, Laura Pérez Bernetti. Uh-huh. Y ha ilustrado unos poemas eróticos míos. Y estoy ilusionado porque el erotismo también es un tema que me interesa. Uh-huh. Saldrá pronto. Qué bueno. Y ese saldrá en breve, o sea, en breve lo tienes. Tenemos todo montado ya. Lo único, va a inaugurar Visor, Ajá. una nueva colección de poesía gráfica. Sí. Lo único es el libro. Muy bien. Se va a llamar La Venus de los tacones. Ajá. Muy bien. Qué bueno. ¿Y tú, Eduardo? ¿Qué tienes ahí? Yo tengo este libro que lo acabo de sacar. Sí, va a lanzar, claro. Y estoy escribiendo, claro. Bueno, en realidad yo creo que estoy escribiendo 2 libros, porque uno lo estoy escribiendo en Zenda, que son mis cartas, que en cualquier momento puedo hacer un libro. Igual que has hecho libros sobre tus entrevistas. Exacto, en cualquier momento puedo hacer un libro y a mí me apetece mucho porque creo que es un libro muy precioso. Yo creo que sí, porque es muy plural, muy divertido y habla de muchas cosas. Lo mismo hablar de un personaje histórico que de un personaje novelesco. Tienes muchos. Muy bien. Pues nada. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Luis Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Por tu asistencia, tus palabras salvadoras. No, mis palabras cómplices. Cómplices. Y a ti igualmente, César. Muchísimas gracias. César. Muchísima suerte con el libro. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.